Bienvenidos a Desterrados, un episodio más sobre la migración y la democracia. Hoy nos encontramos en un estudio prestado, en el estudio de Venezuela en Profundidad. Tenemos una invitada muy especial, Génesis Pérez, comunicadora social, directora de Impacto Mundo, está produciendo en Venezuela en Profundidad y lleva muchos invitados que queremos analizar el día de hoy, su perspectiva con respecto al tema de la migración y bueno, algunas cosas de la democracia, y entraremos en algunas cosas de la política, pero yo conversaba con Génesis de que me gustaría muchísimo más que fuese el tema de las historias de migración y cómo ha sido su historia. Bienvenida a Desterrados, Génesis. Rafael, muchas gracias. Esto se siente muy raro. Sí, porque la última vez que yo estaba acá, yo estaba en esa silla y tú estabas acá. Exactamente. No me acuerdo cómo me trataste. Te traté bien. Tengo pruebas. Mira, Génesis, bueno, bienvenida. Sabes que nuestra audiencia, la mayoría son colombo-venezolanos que nos están viendo, que se encuentran en Colombia, y también tenemos una audiencia muy importante en Venezuela. Y la idea acá un poco es conversar sobre distintos temas. Y yo quería empezar para que la audiencia primero te conozca. ¿Cómo fue esa transición de Venezuela hacia Colombia? Es decir, ¿tú estudias comunicación social en Venezuela o esa pasión te nació acá? Mira, esa es una historia bastante particular, pero muy bonita, porque yo desde muy chiquita siempre quise ser periodista. O sea, mi foco siempre fue la comunicación social. Yo me veía los noticieros en Venezuela y no es normal ver a una niña de 10, 11, 12 años viendo un noticiero de 1 hora. Yo me hipnotizaba viendo los programas de periodismo y ahí yo supe que pues esa era mi pasión, ¿no? Pero cuando yo me gradué de bachiller, ya la situación política en Venezuela estaba compleja. En donde yo vivía, que es en Valle de la Pascua, Estado Guárico, en ese entonces la carrera de comunicación social no la daban en todas las universidades, y donde la daban el semestre era muy costoso. Y nosotros en ese momento, digamos, no teníamos las condiciones económicas para pagar la carrera. Recuerdo que mi mamá llorando me dijo que lamentablemente pues ellos no podían ayudarme a cumplir mi sueño de estudiar comunicación. En el 2021, si no me equivoco, en febrero, yo decido emigrar con mi hermano. En ese entonces estaba por cumplir 22 años y mi hermano tenía 18. Básicamente fue como que mi mamá nos obligó a subirnos en ese autobús para salir del país, porque ya la situación para nosotros los jóvenes era muy insostenible en Venezuela. Llego a Colombia, pues obviamente la travesía fue, o sea, una historia por completo súper loca, mi hermano y yo solos, pasaron muchas cosas. Con el tiempo yo me di cuenta que estuvimos secuestrados por la guerrilla. O sea, pasamos muchas cosas en ese proceso de salir de Venezuela, además de lo que ya veníamos emocionalmente cargando de tener que salir del país, alejarnos de la familia, siendo tan jóvenes. Entonces, llego a Colombia y empiezo a trabajar en un restaurante que queda como a 1 cuadra de aquí, de donde estoy ahora. Y allí iban a almorzar todos los días periodistas con los que ahora trabajo, que son mis compañeros de trabajo, y yo los identificaba porque yo los veía en televisión en Venezuela. Okay. Una de esas personas es Yasmín Velasco. Sí. Un día llegan y me hacen el comentario de que necesitaban un practicante para redes sociales. Yo les dije, yo no sé, pero yo aprendo. Nunca había estudiado nada de comunicación social, sé que me gustaba, veía los noticieros, pero no tenía como la parte práctica. Entonces, nada, ellos me dieron la oportunidad. Empecé a manejar Instagram de una agencia de noticias. Fui rotando en varios proyectos, entré a Impacto Mundo y casi 4 años después yo soy la directora de ese proyecto. Oh, increíble. O sea, la historia de 2 hermanos que salen de Venezuela y que ustedes están dentro de las estadísticas donde estamos todos nosotros, ¿no? Somos 8 millones de venezolanos fuera de nuestro país y ustedes salen porque las oportunidades que nos cerraron, y sobre todo a los jóvenes, no pueden cumplir sus sueños en Venezuela. Si no pueden tener una familia, no pueden comprar una casa y ni siquiera pueden ir a la universidad porque esas oportunidades no las negaron.
Y tú al llegar a Colombia, no te quedaste en la queja, no te quedaste paralizada, sino más bien saliste a buscar tus sueños, porque me comentabas que siendo una niña muy pequeña te llamaba la atención de eso. Y a veces como esa energía, la vida te pone en sitios donde puedes cumplir tu sueño, y te puso en ese restaurante muy cerca de un canal y en donde estaban esos periodistas. Y eso es una historia muy chévere, porque es una historia primero de superación, primero de visualización y de que los sueños sí se pueden cumplir. Y que los venezolanos que cruzamos las fronteras simplemente queremos es vivir, que no lo podemos hacer en nuestro país. Ahora bien, tú llegas y ahora estás dirigiendo, bueno, estamos en este set y tienes un equipo bien chévere y nosotros lo estamos tomando prestado. Ojalá tuviésemos más invitados como tú, que ya vienen con todos los juguetes, la cajita feliz, valga la cuña, pero quería comentarte, el tema periodístico en Venezuela, ¿cómo lo analizas tú hoy en día desde afuera? Sabemos que han cerrado, bueno, cientos de medios de comunicación, desde los más icónicos como RCTV hasta programas de radio. ¿Cómo ves tú ese tema hoy en día ya? Mira, yo lo veo de dos formas. Es complejo y es doloroso. Y tengo dos caras de la moneda, porque primero yo salí porque Venezuela no me dio la oportunidad de poder ser periodista, y ahora que lo soy, no puedo entrar a ejercerlo. Porque está, digamos, toda esta cuestión de que quienes lamentablemente hoy gobiernan al país no les gusta la verdad. Yo desde el primer instante en que empecé a hacer periodismo, mis reportajes y mis notas siempre fueron en pro a tratar de exponer lo que sucede en Venezuela. Empecé a hacer notas del helicoide, de la violación de derechos humanos, de los presos políticos, de la crisis económica, de la migración. Y poco a poco me di cuenta que la gente empezó como a conocer el trabajo que yo estaba haciendo. La última vez que yo estuve en Venezuela, que fue cuando las elecciones presidenciales, yo tuve que salir de mi ciudad donde yo vivía, porque no es que desprestigie el trabajo periodístico que hacen las personas que están allí, pero es un trabajo periodístico muy, no sé cómo llamarlo, pero muy básico, donde no se cuenta lo que sucede en Venezuela. Y en parte los entiendo, porque obviamente si tienes una persona aquí respirándote en el cuello que te dice constantemente, si dices tal cosa vas preso, y prueba de eso es que uno de los periodistas más reconocidos de Valle de la Pascua hoy está detenido en un estado de salud que nadie conoce. Entonces obviamente se entiende, ¿no?, que ellos tengan como ese temor. Yo al llegar y hacer el trabajo periodístico que tenía mucho tiempo sin hacerse, eso me valió que me dijeran, o que le dijeran a las personas que me acompañaran, dejen, digamos, el juego, o no me acuerdo cómo fue que ellos lo llamaron, pero esa cercanía con la periodista, porque los van a meter presos. Yo me tuve que ir de mi casa a las 4 de la mañana sin que nadie supiera. Entonces es eso, ¿no?, de que hoy en día mi familia, mis amigos y hasta yo, tener el temor de no poder ir a Venezuela porque mi trabajo no me lo permite. O sea, hoy en día mi mayor sueño se convirtió también en mi mayor amenaza en Venezuela. Y eso lo viven muchos periodistas que tuvieron que salir del país, muchos que están adentro, que se tienen que autocensurar porque pues o les toca eso o estar tras las rejas. Y es muy complejo como vivir en esa... A mí a veces me da el sentimentalismo de querer volver a Venezuela, y cuando entro en razón digo, no puedo. Claro. Porque ir a Venezuela es dejar de hacer periodismo, o hacerlo, digamos, con información que a ellos les conviene. Y esa no soy yo, o sea, ese no es mi trabajo. Yo no estudié periodismo para hacer feliz a un político. O sea, la verdad es que en Venezuela primero se acabó el periodismo de investigación, porque un periodista que se atreva a ir mucho más allá, el régimen le pone el ojo y va preso. Esos periodistas que se encuentran allá, y tú dijiste una palabra que me quedó grabada, con mucha tristeza, porque yo también sigo a muchos periodistas venezolanos que hoy están hablando de otras cosas, hacen recetas,
que tú estabas acostumbrado a escucharlos, que iban a las marchas, entrevistaban gente de la oposición, del régimen, o sea, estaban allí en la movida política para informar. Pero hoy ya no informan lo que es su pasión, ¿no? Y sobre todo los que llevan ese tema político son los más delicados. Pero entonces ya se acabó el periodismo de investigación en Venezuela, los periodistas tienen miedo, los periodistas se han reinventado con otros temas que no tienen que ver con la política, y eso es parte de la censura de un régimen que ha aplastado a los medios de comunicación. Es decir, lo ha aplastado de una manera tal que el control es casi absoluto. Y de allí es que siento yo que nació la necesidad de que cada ciudadano se convirtiera en una especie de periodista con Twitter, con Instagram, utilizando las redes sociales. ¿Tú crees que esos son los nuevos periodistas de Venezuela y los periodistas de carrera tienen que salir del país y hacer otras cosas? Pues mira, quizás no está bien porque por lo general, como pasa en cualquier profesión, tú estudias 4, 5, 6 años para prepararte y que todos esos 5 o 6 años no te valgan de nada en Venezuela y que de repente tenga que ser un ciudadano del común que tenga que alzar la voz. O sea, antes era el periodista el que se convertía en la voz del pueblo, ahora es el pueblo el que se convierte en la voz del periodista. Antes te llamaban para entrevistarte en un programa y el periodista, bueno, hacía la conducción profesional de ese invitado. Ahora es al revés, o ahora no existe. Y ahora, claro, siempre ha existido como esa regla dentro del periodismo que uno no puede emitir opiniones personales, tiene que ser imparcial y siempre es de acuerdo o según, pero ahora mucho más de tener que resguardarnos, más los periodistas que están en Venezuela, de decir es que fue tal persona que hizo un informe o tal persona que lo dijo o tal persona comentó, porque si tú te lo atribuyes, pues eso es cuchillo para tu garganta. Y es lo que te digo, ya hoy la ciudadanía, pues a los periodistas no nos quedó de otra que darles la herramienta para que sean ellos quienes hablen. Y sin embargo, eso no ha sido suficiente para acabar con la censura y para recuperar la libertad de expresión en Venezuela. Porque tú ves un ciudadano del común emitiendo un comentario en redes sociales y lo buscan hasta por debajo de las piedras y le dicen que tú estás incitando al odio. Así es. Entonces, definitivamente, nos están cerrando todas las puertas que puedan existir, tanto profesional como socialmente. Y el régimen mandó un mensaje muy duro a los periodistas y a los comunicadores sociales venezolanos después del 28, que metieron preso a 9 periodistas, de los cuales creo que hoy en día todavía quedan presos 3. Entonces, ¿tú tienes información de esos periodistas que todavía siguen presos? No, o sea, decirte que tengo información, la verdad sería mentirte, Sí. Pero la circunstancia en la que todos están presos es la misma, ¿no? Ellos no hicieron más que salir a informar. Claro. No hicieron más que salir a contar una verdad, e incluso muchos ni siquiera están allí por el simple hecho de haber dado una noticia, sino que ya el ser periodista, el tú tener un carnet donde diga que eres periodista o comunicador social o reportero, fotógrafo, eso ya te hace una amenaza para el régimen. Entonces, digamos que no hace falta investigar mucho la circunstancia en la que están, cuando obviamente todos sabemos que esto se trata de un ataque por parte del gobierno a la libertad de expresión en Venezuela. A mí me parece increíble porque, por ejemplo, se me fue el nombre de la periodista, pero es una periodista de campo de CNN, que yo siempre la veía y era una persona, bueno, súper exhaustiva con la información, y hoy prácticamente censurada. Y es de CNN, claro, se está cuidando en campo porque sabe que puede ir presa. Entonces, bueno, hace estos reportajes, la vi hace poco haciendo el reportaje de las personas que habían extraditado de los Estados Unidos, y la manera como se expresaba, como comunicaba, no es la misma de hace 5 o 6 años. Entonces, el régimen ha prácticamente minimizado el periodismo libre, y allí quiero que caigamos en la comparación. Ahora tú estando fuera de Venezuela, ¿cómo es ese periodismo acá en Colombia? Acá hay libertad de expresión,
acá te persiguen por tus opiniones. ¿Cómo lo ves? Gracias a Dios todavía no me han perseguido por hacer periodismo en Colombia, entonces yo creería que eso ya es un paso importante para decir que en Colombia todavía existe libertad de expresión. Obviamente también está este factor de que estoy hablando de lo que sucede en Venezuela fuera de Venezuela. Quizás si estuviera adentro, obviamente no lo pudiera hacer. Independientemente también de las afinidades políticas que tienen ambos países, se me ha permitido poder expresar e incluso hablar de cosas que involucran a los dos países abiertamente sin tener alguna represalia de parte de algún político o alguna persona que no esté o que no le convenga que yo dé alguna información. Sin embargo, tampoco se puede, digamos, ignorar el hecho de que en Colombia los medios de comunicación también están, digamos, muy inclinados hacia ciertas tendencias políticas. Entonces, uno como periodista que está haciendo periodismo fuera de su país, también tiene que lidiar con eso de que, aparte de que tienes que tratar de que lo que dices no te perjudique, también tratar de que lo que dices sea creíble para la gente. Porque ya hoy, hoy ser periodista es ser señalado porque muchas personas ya no confían en el periodismo tradicional o en los medios de comunicación. Hay que investigar muchísimo y tratar lo más posible de darles a ellos la información real, porque si no te dicen, es que lo que estás diciendo no es verdad, es que yo lo vi por allá en otro lado, es que a ti te paga yo no sé quién. Entonces es eso, o sea, tratar de hacer el periodismo, contar la verdad y que esa verdad también sea la verdad de las personas que te están viendo, no tu verdad. Exacto, eso es muy importante porque, bueno, nosotros lo vivimos con George Harris en Chile, cuando vimos que los medios de comunicación primero tendieron la cama hacia la xenofobia y luego que pasó el evento hicieron de eso un show. Entonces allí se vio que estaba como una estrategia muy sesgada y eso fue un manejo, vamos a llamarlo político dentro de los medios de comunicación. ¿Tú crees que la política y los intereses sí están inmersos dentro de los medios de comunicación? Pero por supuesto, tengo muchas pruebas y cero dudas de eso. Sí. Y yo escuchaba a un colega hace un tiempo en un video que él hizo que él decía pues que la comunicación social, bien su nombre lo dice, es social y tú te debes a ese público que te ve. Entonces si tú adaptas eso a la parte política, como los políticos que se deben a su pueblo, entonces los políticos usan el medio de comunicación para tratar de manipular. Por algo, digamos, las estrategias de comunicación se han vuelto parte de las campañas políticas. Claro que está metido en los medios de comunicación porque si a mí me interesa que alguien en masa conozca cuál es mi estrategia o mi forma de manipular, porque yo considero que hoy parte de la política es manipulación, pues obviamente ellos van a usar los medios de comunicación. Y ya lamentablemente se ha perdido mucho la ética y hay periodistas que les conviene más el dinero que simplemente informar. Y por eso era lo que te comentaba hace un momento, que las personas ya no confían en los medios de comunicación tradicionales. Claro. Prefieren ellos mismos alimentarse o retroalimentarse de lo que ven en redes sociales, que a veces tampoco es confiable, pero es eso a ver un periodista que sabe que es de alguna tendencia política y que la información que va a dar es solamente de esa tendencia política. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, es BTV en Venezuela. O sea, ellos simplemente muestran una cara de Venezuela que no existe, pero quienes consumen ese contenido se comen el cuento de que Venezuela está bien. Entonces, esa es la prueba más fehaciente de que un medio de comunicación puede cambiar la percepción de una población entera solamente con un video, con una información, con una noticia adaptada a lo que tú quieres que la gente conozca. Sí, Venezolana de Televisión la perdimos, ¿no? Desde la época de Chávez, que se tomó el control de eso, y estos programas como La Hojilla que dejaron mucho que desear, que incitaron al odio y que dividieron tantas familias venezolanas, donde luego de ese programa La Hojilla salió el programa Con el Mazo Dando, que es un refrito de La Hojilla con otro personaje mucho más oscuro que el que estaba antes. No se sabe cuál de los dos es más siniestro. No se sabe cuál de los dos es más siniestro,
pero la verdad es que eso es un medio de comunicación para perseguir, para incitar al odio, y eso ellos simplemente, el fiscal venezolano solo está pendiente de las situaciones que pasan de la oposición, pero del lado del régimen se hace la vista gorda porque pertenece a ese grupo. Entonces es un medio secuestrado, es un medio que tiene una audiencia, porque recordemos que el 80% de la población venezolana es estrato bajo, es estrato, como decimos acá en Colombia, 1 y 2. En Venezuela sería D y E, que son los estratos más bajos, que son los que ven ese venezolana de televisión, y eso es una audiencia secuestrada, es una audiencia sesgada. Por eso es que las redes sociales han tenido tanto auge, y espacios como estos, que es un podcast, la gente prefiere escuchar la opinión, a lo mejor de dos desconocidos, y dicen, bueno, dijeron una que otras cosas interesantes, pero pone a la gente a pensar. Claro. Entonces, ¿tú crees que estos espacios cada vez van a ser mayores? Por supuesto. Tú tocaste un punto importante, y es que estos espacios por lo menos le dan a la gente la capacidad de dudar. Pero cuando tú ves un canal como BTV con esos programas como El Mazo Dando o La Hojilla, pues son muy rígidos y de una van con la intención de meterte una ideología en la cabeza. Fíjate una cosa, te cuento la historia un poquito de Venezuela en profundidad. Esto empezó como un audio podcast que se llamaba Venezuela sin censura, con la intención precisamente de exponer las cosas en Venezuela sin ningún tipo de restricciones. Cuando se acerca el tema de las elecciones, esperanzados de que hubiera un cambio, mi jefe me dice, pero es que, fíjate esta narrativa, Venezuela sin censura constituye llevarle la contraria al gobierno de Venezuela porque vas a exponer un tema sin censura. Pero si el 28 de julio cambia, se supone que ya no va a haber censura. Cambiémosle el nombre al podcast, Venezuela en profundidad. Okay. Llega el 28 de julio, pues no hubo un cambio, igual se quedó Venezuela en profundidad, pero entonces dijimos, vamos a seguir haciendo esto sin censura, pero nos metemos a fondo para exponer todo lo que sucede. Esa es la historia de este proyecto. Excelente. Y yo creería que son importantes, digamos, con ese enfoque. Puede ser no político, puede ser más social, puede ser más económico, como lo quieras llamar, pero son espacios que te permiten tener diferentes puntos de vista, que te dan la opción por lo menos de dudar y de ponerte a pensar, y no te quita tu capacidad de razonar y de tener una opinión propia. O sea, no te deja cerrado a simplemente escuchar lo que los políticos quieren que tú escuches. Es decir, que Génesis Pérez está rescatando ese periodismo de investigación, un periodismo imparcial, un periodismo de profundidad, de darle a la audiencia la oportunidad de que saquen sus propias conclusiones, que eso se perdió. Se perdió en Venezuela, y a veces yo veo uno que otros programas colombianos y siento que se pierde esa parte tan importante de que es que la audiencia saque sus propias conclusiones. Eso es lo que estás tratando de hacer tú acá con Venezuela en profundidad. Es lo que estoy intentando hacer. Obviamente quizás en el camino me voy a equivocar, de repente también por ahí se me puede ir el sentimiento, porque yo también tengo posturas políticas y obviamente muchos me pasa, por ejemplo, cuando estoy trabajando, cuando hago los reportajes, que se me va la palabra dictadura, régimen. Entonces, obviamente, la mayoría de mis compañeros están en Venezuela. Es un medio colectivo donde yo también tengo que cuidar a mis compañeros. Entonces me dicen, pues, no digas tal cosa o no digas tal cosa. Y a veces yo me cuestiono y digo, pero ¿por qué no lo puedo decir si eso es lo que está pasando? Esa es la realidad. Hay una dictadura, hay un régimen. ¿Por qué no puedo yo informar y decir que es una dictadura y un régimen? Entonces, obviamente uno tiene que ser muy cuidadoso con sus palabras, tratar de ser lo más imparcial posible, pero eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero que sea el enfoque de mi trabajo, que no haya, que yo no tenga que esconder nada, que pueda hablar con libertad para que la gente conozca con libertad qué es lo que está sucediendo. Ahora, en Venezuela en profundidad,
que a mí me encanta, yo lo veo, yo lo sigo. No, y no lo veas, ¿para qué? No solo cuando me invitaste, que me sentí muy cómodo, de verdad, pero ¿qué invitado, te quería preguntar, qué invitado o qué invitados te han marcado? Que tú puedas decir, mira, esta historia de esta persona a mí me marcó o me impactó o me dijo este cuento que se me quedó grabado. ¿Qué experiencia te has llevado del programa? Mira, yo considero, no es porque sea mi podcast, pero es muy bueno. He tenido invitados 1A, como dicen aquí. Los invitamos a ver el podcast de Génesis. Pero cuando iniciamos, las primeras historias fueron de 3 chicos que estuvieron presos en el helicoide, que fueron perseguidos políticos, que salieron huyendo de Venezuela. A uno de ellos le tocó dormir en una alcantarilla acá en Colombia, porque él cuenta que lo estaba persiguiendo los grupos irregulares de Colombia, se conoce que están aliados con el gobierno de Venezuela. Los que estuvieron encerrados en el helicoide también me contaban todas las atrocidades que vivieron allí dentro, cómo salieron del país, de qué los estaban acusando. Y escuchar esas historias, pero además yo hice una amistad muy bonita con ellos, y ver todo lo que les afecta o lo que les afectó, o cómo le puede afectar a una persona que es un perseguido político, que es una víctima del régimen, y es imposible no sentir tú como esa espinita de rabia, de dolor, y decir cómo una persona, o un grupito de personas, porque ellos son un grupito, sí, puede arruinarles la vida a otro simplemente por querer tener un país libre. Y es pensar que no son los únicos. O sea, están los 8 millones de venezolanos que están afuera, más los que están encerrados, más los que están en Venezuela, que están en las calles, pero están presos porque no pueden hablar. Entonces, te queda como ese sinsabor de decir, ¿cómo puede haber tanta maldad en una persona para llegar al punto de arruinarte la vida de esa forma? De tú estar en tu país, estar bien, establecerte, y de la noche a la mañana tener que dormir en una alcantarilla porque no puedes estar en tu país porque simplemente quieres un país libre. Esas fueron una de las historias que más me marcaron. Y también una entrevista que tuve con una chica, Denise, ustedes la conocen. La historia de ella, creo que ha sido la única mujer que he entrevistado, si mal no recuerdo. Y la historia de ella también fue linda porque fue esa representación de lo que es la mujer venezolana. Y cómo ella me contaba cómo luchaba por sus hijos y por los hijos de otras madres, y que eso también le costó salir de Venezuela. Entonces es primero emocional en ver que hay muchas mujeres que son guerreras en el país, tanto dentro como fuera, que luchan por tener una familia estable, pero que eso también les cueste a ellos su estabilidad emocional, porque ella lloraba y me decía, yo me tuve que separar de mis hijos, y después que estaba aquí fue que me los pude traer. Y ver cómo eso, ¿no? Como este grupito de personas puede fácilmente arruinarle la vida a cualquiera. Simplemente, o sea, creerse dueños de la vida de cualquier persona. Digamos que esas son las historias o las personas que más han marcado este espacio. Sí, porque hay historias que son muy tristes, como la de persecución política, personas que han estado presas y que las han torturado. Y también hay historias de superación, y hay historias de reinvención como la tuya, como la de Denise y como la de muchos otros. Y un poco el mensaje que le quiero enviar a los venezolanos que están fuera, que es que no se rindan, que tengan esperanza, y que la reinvención es parte de esta lucha por recuperar la democracia de Venezuela. Este programa se llama Desterrados, y es una palabra fuerte, porque cuando te dice desterrados es que no tienes hogar, es un destierro, no tienes una casa, un lugar a donde regresar. Nosotros hoy no tenemos un lugar a donde regresar, a menos que la democracia regrese a Venezuela y el régimen salga del poder, porque simplemente no hay garantías. Y como no hay garantías ni judiciales ni jurídicas,
bueno, ni siquiera emocionales, ni siquiera garantías de que puedas tener comida en un automercado, porque lo que pasó en el 2019, donde no había comida en los automercados fue horrible. Esa pena mundial que pasamos los venezolanos, en donde no había papel toalé. Ni crema dental, ni... No había nada. Entonces, hoy en día hay algunos periodistas afines al régimen, como el señor este que se me va el nombre, que es argentino, que se la pasa bailando en redes sociales. Ese. Michelo, exacto. Es un personaje patético, eres un personaje patético, Michelo, lo que hace es bailar por 3 lochas y no muestra la realidad del venezolano. No se mete a la Venezuela profunda, que es donde está el venezolano de a pie, que sufre y padece de un régimen que lo que ha hecho es pisotearnos por 25 años. Entonces, yo quiero como resaltar esas historias, no solo de los que, bueno, llevamos palos, sino de esos que pueden reinventarse y enviarle un mensaje también al pueblo colombiano, que todos los venezolanos que estamos acá no somos malos, que todos los venezolanos que estamos en el mundo no salimos porque estamos de vacaciones ni salimos porque quisimos, sino salimos a buscar la libertad, a buscar un futuro, y personas como tú, Génesis, son ejemplos de reinvención, son ejemplos de que sí se puede lograr una Venezuela mejor y de que estás afuera cumpliendo tus sueños, pero quieres regresar y ser periodismo libre en tu país. Entonces yo quería darte las gracias por este espacio, por compartir con nosotros en Desterrados, y que puedas repetir otro programa, porque estamos pensando hacer no unos debates, sino tener un grupo de personas y poder compartir experiencias que hemos tenido. Y antes de despedirnos, yo quisiera preguntarte, ¿qué viene en la vida de Génesis? ¿Qué viene en Venezuela en profundidad? ¿Qué viene dentro de este espacio que estás llevando? Bueno, mira, ahorita estamos en un proceso de una segunda temporada de Venezuela en profundidad. La idea es hacer análisis muy, muy profundos, más de las cosas inmediatas que acontecen en Venezuela. Por ejemplo, la migración, ¿no? ¿Quién es culpable de la criminalidad en Venezuela? ¿Por qué se formó, por ejemplo, el Tren de Aragua? Digamos que ese tipo de cosas es lo que queremos analizar en esta nueva temporada de Venezuela en profundidad. Quizás hay muchos más periodistas también investigando y contando, pero yo creo que nadie va a contar la historia mejor que quien la vivió. Yo viví 21 años de mi vida en Venezuela, salí por culpa de todos estos procesos incorrectos, corruptos en el país, y creo que lo distinto de esto va a ser precisamente que sea una persona que sufrió las consecuencias de estas malas acciones quien cuente la historia. Entonces eso es lo que queremos con Venezuela en profundidad, que quizás datos que parecen irrelevantes se puedan encontrar en este espacio y que la gente conozca. Yo estoy segura que hay muchas personas que ni siquiera saben cómo se originó el Tren de Aragua. Entonces creo que eso también hay que exponerlo, que darlo a conocer, tratar de quitarle ese estigma que hay con los venezolanos y contar historias bonitas y que este espacio sirva para que las personas y el mundo vean que el venezolano no es lo que muchos medios de comunicación dicen. No somos criminales, no venimos a que nos mantengan, venimos a aportar y digamos a retribuir un poquito de lo que estos países que nos han recibido nos ha dado. Estoy en completa sintonía contigo. Creo que hay que recuperar ese periodismo imparcial, ese periodismo que sea con la gente, que no se autocensure y que también expongamos esas historias de éxito y buenas noticias. Es que los venezolanos estamos cansados de malas noticias. Por donde vemos, todo es malo. Y ciertamente estamos sufriendo una tragedia que no podemos hacernos la vista gorda, y eso hay que reflejarlo, ponerlo en el tapete, pero siempre tiene que haber un espacio para resaltar lo bueno y dejar lo malo de lado, para que también el mundo se dé cuenta de que los venezolanos somos gente de bien y que salimos al mundo por una necesidad,
pero que vamos a volver. Amén. Amén. Gracias, Génesis, por este espacio. Bueno, por el espacio del estudio. El espacio es mío. El espacio es tuyo. Pero No, mentira. muchísimas gracias por estar en Desterrados No, con gracias nosotros. a ti. Me encanta este lugar, me encanta este proyecto que están llevando a cabo. Me encanta el nombre del podcast y deseo para ustedes también mucho éxito y que, bueno, que se siga uniendo Venezuela en profundidad con Desterrados. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio.